¿Qué tal, Abraham? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tal? tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Pues muy, bueno, muy bien, gracias a Dios. Y aquí ya saliendo del servicio del domingo, y pues bueno, que estamos con toda la actitud para platicar de ese tema tan importante y tan relevante. Excelente, excelente. Pues nada, como te comentaba, digo, anteriormente, antes de comenzar aquí en vivo, digo, te agradezco mucho por tomarte el tiempo nuevamente, por dedicar una hora más o menos, aproximadamente lo que va a durar, para poder platicar. Digo, creo que es importante, ¿no? Para las personas, sobre todo que te siguen, o esta pequeña comunidad que empieza aquí a juntarse, pues conocer un poco acerca de los objetivos. Digo, yo mismo no he encontrado mucha información acerca de los objetivos. Hay un poco de información en inglés, pero realmente en español no hay mucha. Y todos, lo comentaba con la invitada pasada, la información que encontré respecto a los objetivos, pues es en favor de, ¿no? Entonces a lo mejor falta también esta parte crítica de ver qué quieren decirnos con estos objetivos y qué es lo que están tramando. Sé que en Derecha Mexicana, que los sigo desde hace tiempo, hablan mucho de este tema, de la Agenda 2030, tocan mucho en sus en vivos acerca de todo esto que está pasando. Entonces, pues me pareció bastante importante invitarlos a ustedes porque sé que pues son ahí voz autorizada en México para poder hablar de este tema. Así que nuevamente te agradezco mucho que puedas estar aquí, Abraham. No, hombre, muchas gracias. Muchas gracias tanto a ti como a todos aquellos que nos siguen. Pues ahora sí que gracias a Dios, poco a poco hemos ido creciendo la plataforma. Realmente, pues ahora sí nosotros empezamos desde cero, o sea, lo que vendría siendo tanto Sergio, Ricardo, un servidor, Emilio, Luis, pues vimos gente, por así decirlo, random, que de repente nos empezamos a dar cuenta de las problemáticas que tenía nuestra sociedad, nuestro mundo y nuestro México, y empezamos a poco organizarnos, digo, con el canal, en Facebook y demás, hasta que pues, bueno, poco a poco hemos ido creciendo ahora sí que el proyecto, para tratar de informar a la gente y contrastar acerca de lo que está pasando, lo que realmente es la Agenda 2030, ¿no? Porque muchas veces te lo venden como que es la panacea, vamos a salvar al mundo, pero cuando lo analizas detenidamente ves que la realidad no corresponde con la teoría. Y pues bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a toda la comunidad. Excelente, excelente. Pues mira, ¿qué te parece si iniciamos justamente con lo que comentabas? Nos gustaría un poco, digo, para que la comunidad te vaya conociendo. Digo, creo que la mayoría de los que nos siguen pueden seguir Derecha Mexicana, pero si hubiera alguno que no lo hiciera, ¿nos podrías comentar un poco acerca de ti, un poco de a qué te dedicas y cómo es que estás contribuyendo a esta? Digo, ahorita ya nos comentaste, pero si pudieras ahondar un poco más, ¿cómo es que consideras que estás contribuyendo, pues digamos, a esta batalla cultural, ¿no? Sí, claro, mira, actualmente estamos viviendo tiempos muy complicados, estamos viviendo un cambio de paradigma a nivel planetario, porque no nada más es México quien está sufriendo cambios, es a nivel mundial. La guerra de Ucrania y Rusia también ha tenido su impacto. Ahora sí que como el meme la tortilla de Chiapas, pues allá cada vez un mundo más globalizado, más descentralizado, pues nos ha traído beneficios, pero también nos ha traído un cambio, ¿no?, de paradigmas. Derecha Mexicana nace justamente con la idea de contrastar un elemento muy importante que es la agenda globalista. Por ejemplo, somos de derecha, mucha gente dirá, bueno, derecha izquierda es un término que ya quedó obsoleto ante pues la gran cantidad de panoramas políticos que se están planteando. Yo a cierto punto estoy de acuerdo, pero lamentablemente dentro de la literatura, dentro de los politólogos, investigadores y demás, se sigue usando demasiado el término izquierda y derecha. Entonces, si yo vengo y te digo, oye, ¿sabes qué? Pues yo soy un patriota, a lo mejor no me vas a entender, a lo mejor te vas, ¿qué onda con este tipo random, no? Pero si te digo, soy de derecha, la palabra derecha en México tiene una connotación negativa, tiene una connotación fuerte, una connotación que sobresalta. Si yo vengo y te digo, soy de izquierda, no, excelente, ¿no? El PRI es de izquierda, Moreno es de izquierda, el PRD es de izquierda, tienes a Santiago pero diciendo, yo soy de izquierda, todos se pelean por ser de izquierda, pero nadie se pelea por ser de derecha. Entonces, cuando yo te digo, soy de derecha, lo primero que vas a hacer es preguntar, ¿por qué? Entonces, una de las maneras en las cuales, por eso le pusimos derecha mexicana, es para que incentiva el debate, que incentiva la conversación. Ya cuando tú me preguntas por qué derecha, ya te empiezo a decir, no, mira, mira, históricamente, izquierda y derecha pues eran dos opuestos, viene de la Revolución Francesa. Actualmente la izquierda
abandera una causa globalista, una causa que busca romper la familia, romper la identidad a través de la ideología de género, a través del feminismo, a través del transhumanismo se busca romper la esencia del ser humano, y a través de la agenda globalista, que es la ruptura del Estado-Nación para la implantación de un modelo supranacional de gobierno, buscan romper también al mismo Estado. Entonces, cuando yo te hablo de esto, ¿quién está abanderando las causas abiertamente de izquierda? Llámese progresismo, indigenismo, teoría crítica de la raza. La izquierda se las abandera. ¿Y qué abandera la derecha? Como la derecha ha sido un campo muy inexplorado, un campo que no tiene, que te digas, grandes referencias en México y demás, de aquí surge la idea de crear o de ir construyendo una nueva derecha. ¿Cuáles son los valores de la nueva derecha? Uno es el tema de la defensa de la vida, una postura realmente pro vida, no nada más en contra del aborto, una postura de que el ser humano vale, porque el ser humano tiene dignidad, y el ser humano tiene dignidad y es un objetivo en sí mismo, es un fin en sí mismo. El tema de la libertad individual, la defensa de la libertad individual tanto tuya como mía de tomar decisiones, y sobre todo la defensa de lo que vendría siendo nuestro Estado-Nación, la patria, ¿no? Es decir, que cada pueblo tiene el derecho de elegir cuál va a ser su camino, cuál va a ser su postura, sin la intromisión de entidades supranacionales, que es lo que busca hacer pues esta agenda globalista. Entonces, si la agenda globalista viene a atacarnos a través de la bandera de la izquierda, tú a través de la derecha vas construyendo un relato, vas construyendo una oposición desde una postura patriota. La derecha mexicana se engloba en tres ejes, así rápido. El eje conservador es el eje que busca mantener. Hay cosas que vale la pena preservar, hay cosas que vale la pena mantener. Todos somos conservadores hasta cierto punto, todos queremos a alguien de la familia, papá, mamá, hijos, hermanos, etcétera. Todos queremos conservar algo, la familia, mi dignidad, mi respeto, etcétera, ¿no? Pero también queremos cambio, el cambio es necesario, pero no el cambio tiene que ser siempre, ahora sí, desbocado, ¿no? El cambio debe hacerse gradualmente, hay que medirlo, hay que analizarlo, y para eso tienes el liberalismo. El liberalismo te habla de la libertad, pero también te habla de la responsabilidad, te habla de las consecuencias. Entonces, mientras el liberalismo va avanzando, el conservadurismo es como que este freno que le va diciendo, vámonos avanzando, pero con cuidado. Y todo eso lo envuelves en una capa que es el patriotismo, que es decir, yo soy libre para algo, quiero conservar algo, y la esfera en la cual se mueve eso que yo quiero conservar y que yo quiero mejorar se llama México. Entonces, tú tienes una entidad patriota, tienes una parte conservadora y una parte liberal que van haciéndose contrapesos a sí mismas para que una no se vaya por el lado. Si tú eres meramente un patriota, puede ser hasta fascista, ¿no? De decir, no, pues que el Estado se imponga y que imponga su moral desde arriba, ¿no? O si tú eres 100% liberal, no, pues quiero ser libre. ¿Para qué? No, pues no sé, pero quiero ser libre, ¿no? O si eres muy conservador, tú quieres preservarlo todo. Y en eso preservarlo todo es como el agua. El agua, si no está fluyendo, aunque sea lentamente, pues está que se echa a perder, ¿no? Entonces, a partir de eso que estamos construyendo y poco a poco hemos ido trabajando. Mira, qué interesante eso que mencionas, digo, y antes de continuar por ahí un poco con el tema de derecha mexicana y demás, hace poco, recientemente, malamente, estaba leyendo el libro hace poco de Engels, es una adaptación del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, porque he escuchado mucho acerca de que, bueno, no, a ver, la izquierda no quiere destruir la familia, la izquierda no busca esto. Si nos vamos a las bases del pensamiento de izquierda, sí logramos ver cómo es que, al menos Engels en ese libro, menciona que la familia tradicional como tal debiera desaparecer. ¿Por qué? Porque él menciona algo así como que al tú tener una familia, al tener una propiedad privada que es tu familia, tú ya no te preocupas por el colectivo, por los camaradas, por el colectivo, sino que te centras toda tu atención en tu familia y ya no haces, digamos, el mismo esfuerzo por ayudar a tu comunidad, a la sociedad. De alguna manera sí, esa es la idea que él tiene. Entonces él considera que para la causa, ¿no?, para poder imponer la dictadura, necesita romper la familia, ¿no? Entonces sí es interesante a lo mejor irnos un poco a las bases, a las raíces, y darnos cuenta que la izquierda desde siempre ha buscado pues precisamente lo que ahora es más evidente, ¿no? El destruir la familia tradicional. Entonces qué interesante que ustedes tengan este movimiento y hayan partido de eso, ¿no? Claro, ¿no? Y incluso fíjate que el tema de Engels es interesante porque cuando Engels saca todo ese tipo de temas es cuando Marx ya está muerto. O sea, Marx era una persona muy materialista. A Marx, cuando tú le hablas, no, fíjate que Marx, la ideología y que no, ideas abstractas, Marx hubiera dado una cachetada. O sea, para Marx era, vamos a cambiar las cosas de las cosas materiales, a través de la realidad material. ¿Qué existe? Okay, existe, no sé, notepad aquí, existe este mouse aquí, eso es la realidad. No me importan las ideas que andan ahí flotando, me importa esto, que puedo tocar ahorita.
Entonces, fíjate que justamente un crítico de toda esa ideología de género es Santiago Hermesilla, un marxista. Y él te dice, los padres de la ideología de género eran abiertamente pro, ya sabes, palabra completa, no podemos decir porque nos cortan, ellos eran pro, ya sabes, esta cosa, les gustaban los menores, y dice, eso es una izquierda indefinida. Porque cuando tú te lees a Marx, cuando tú te lees El Capital, cuando tú te lees algunos otros escritos, tú ves que sí, que Marx recibe estos ataques a la familia, pero desde el punto de vista materialista, desde el punto de vista de la herencia, desde el punto de vista de los bienes materiales, pero él como tal no busca dinamitar todo el aparato. Después Engels sale con eso, pero cuando Marx ya está muerto, que justamente lo interesante es de que El Capital, desde el segundo tomo en adelante, los publica Engels ya muerto Marx. Entonces muchas veces cuando hablamos de Marx y Engels creemos que es uno solo, pero pareciera que Engels tenía ciertas diferencias con Marx. Y es interesante, por ejemplo, la Unión Soviética, que fue el primer país que consolida estas ideas y que las lleva a la práctica, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, lo que hace Stalin es de que en vez de hablarle a la Unión Soviética de que camaradas, vamos a defender la revolución proletariada, él dice hermanos, y no les habla de defender la revolución, les habla de defender la madre de Rusia. O sea, incluso Stalin tuvo que imbuir un elemento patriota, tuvo que imbuir un elemento familiar, porque si yo te digo amigos, si yo te digo camarada, como que, ok, pero si yo te digo hermano, hay que defender a la madre patria, caray, ya cambia la cosa, ¿no? Entonces que Stalin se dio cuenta de esto, y justamente por eso vio que no era aplicable esta idea de destruir la familia, porque cuando tú destruyes la familia, te acabas al país. O sea, el país se acaba. O sea, ya, ¿cómo le vas a competir al imperio capitalista si tú te estás desmoronando, no? Claro. Hasta está bien entendido. Claro, totalmente de acuerdo. Y bueno, continuando un poco contigo, ¿no? Y qué interesante que nos compartas esto y sobre todo la visión de lo que es derecha mexicana, el movimiento que representan ustedes. Me gustaría preguntarte un poco acerca de la Agenda 2030. Antes de entrar un poco al objetivo como tal, me gustaría preguntarte, ambos radicamos en Nuevo León y a lo mejor yo creo que, al menos de mi parte, yo sí he visto por ahí cómo la ideología de género y estas presiones que están haciendo desde afuera, internacionalmente, sí están teniendo repercusiones en Nuevo León. Ya no se diga pues con el gobernador, ¿no? Que es totalmente progresista, es un partido totalmente progresista y que está tomando mucha fuerza, porque en anteriores sexenios y en anteriores mandatos, Movimiento Ciudadano era como una chinche más de Morena o de los partidos de izquierda, pero de un momento para acá comenzó a tomar mucha fuerza e incluso ya en sus redes sociales por ahí pone que no van a ir con Morena, que ellos van a ir aparte buscando la candidatura a la presidencia por sí solos, ¿no? Entonces han tomado mucha fuerza. Digo, no he investigado nada al respecto, y si tú tienes algún dato por ahí sería bueno comentarlo, pero yo me imagino por cómo se ve y por la agenda tan progresista, anteriormente se veían más de izquierda como AMLO, pero ahorita ya se están viendo totalmente muy progresistas, y yo me imagino que debe haber por ahí financiamiento internacional. Entonces, bueno, este es el tema de Movimiento Ciudadano, pero en general, en Nuevo León, donde tú radicas, ¿cómo estás viendo el avance de la Agenda 2030? ¿Cómo estás viendo que están introduciendo todo esto? ¿Qué percepción tienes? Sí, mira, cuando hablamos de Agenda 2030, hablamos de una aira muy, muy extensa, una aira muy, muy compleja. Yo siempre he sido muy crítico de la gente que reduce toda esta lucha al tema de la ideología de género. Yo creo que la ideología de género es ahora sí que la punta de lanza, pero es nada más una parte muy, muy precisa. Por ejemplo, hay países en los cuales la agenda globalista está avanzando bastante bien sin que necesariamente implanten la agenda del género. Uno de ellos, y le va a doler a lo mejor a la audiencia, porque siempre les duele cuando menciono esto, es Polonia. O sea, Polonia es un país completamente alineado a los intereses de la OTAN, es un país que los están utilizando por completo para ahí estar picándole las costillas a Rusia. Ahí la agenda globalista está avanzando bastante bien, sin que impongan la agenda del género. Te puedo hablar de otro caso, Italia. En Italia tienes a Giorgia Meloni. La gente, ay, no, Giorgia Meloni es de derecha porque da discursos bien bonitos y cuanta cosa, ¿no? Pero pues Giorgia Meloni ha sacrificado la economía de Italia a los intereses de la agenda globalista. Entonces, esta gente dice, a ver, metemos ideología de género, entra, sabes que sí entró con ganas, ya lo hicimos. Hoy sabes que no entra, sabes que no pasa nada, vamos a irnos por otro lado. Vámonos por la tangente. A Italia ahorita la están inundando de migrantes del norte de África. Giorgia Meloni deporta 15 o 30 y ya, Giorgia Meloni está defendiendo la soberanía nacional, ¿no? Igual con el caso de Polonia, ¿no? Entonces, el caso de Nuevo León,
Sí, lamentablemente sí han encontrado gente. Samuel García es una persona que presume tomarse fotos con Klaus Schwab, ese tipo descendiente de un empresario que colaboró con los nazis y que justamente ha sido un impulsor de toda esta agenda. Klaus Schwab, incluso él es admirador de Henry Kissinger, uno de los más arquitectos de toda esta agenda nefasta. Tiene foto con Gortari, tiene foto con Samuel, tiene foto con Peña Nieto, tiene foto con Calderón. Incluso él fue uno de los que en su momento elogia o es parte de este movimiento que le da a Xochitl Gálvez, ahorita que la traen ahí, ¿no? Bien alzada, el tema de los jóvenes líderes, ¿no? Entonces, Klaus Schwab está metido en casi todo este tipo de temas. Yo lo puedo ver aquí en Nuevo León porque Ciudadano es un partido que presumió abiertamente tener una gran cantidad de candidatos trans o LGBT. Lo podemos ver no solamente en esto, sino que tú puedes ver, por ejemplo, a Colosio hablando de temas de aborto, hablando de poner bicicletas, cuando el Estado menos, a ver, que aquí hay personas usando juicio, se le ocurre en un lugar donde estamos de 30 a 40 grados, donde no hay ciclovías, donde la gente vive mínimo 20 kilómetros de su casa al trabajo, que anden en bicicleta. O sea, por favor. Entonces tú ves ese tipo de tonterías, ¿no? Meramente para tratar de impulsar una agenda. Y lamentablemente, pues en el Estado se ha visto, digo, uno de los temas ha sido el famoso gay monio. Otro tema también pues ha sido toda esta parte, ¿no? De ir poco a poco minando la parte de la industria a través de la corrupción. Todo el movimiento ciudadano aquí en Nuevo León está metido gente que en temas de fraudes, temas de terrenos, temas de concesiones, o sea, está la corrupción a mano poder. Pero utilizan la Agenda 2030 como una especie de blanqueamiento. Ok, yo soy un político del PRI, robé, tengo pésima imagen. ¿Cuál es la mejor manera de lavarme la imagen? Soy pro aborto, soy pro LGBT, me pongo un sombrerito del arco iris y ya, todos mis pecados están perdonados, ya puedo irme a las elecciones. Entonces yo creo que Nuevo León no ha avanzado tanto como ellos quisieran, en parte porque los políticos son unos incompetentes, es gente muy estúpida. Tú puedes ver gente malvada en otras partes del mundo, pero muy inteligente. Por ejemplo, puedes ver a Soros, puedes ver al propio Klaus Schwab, puedes ver ¿cómo se llama? A todo este aparato de Canadá, que es gente muy malvada, pero que es muy inteligente, y puedes ver aquí en México gente que es muy malvada, pero que son estúpidos, ¿no? Uno de ellos es el gobernador. Mira, no, y bueno, antes de continuar por ahí, un saludo a Sergio, que nos pone buenas tardes, caballeres, hasta lenguaje inclusivo. Saludos, Sergio, un abrazo. Saludos, Santi Sergio, el miembro el más diverso de derecha mexicana. Oye, pues no, fíjate que sí tienes razón, y también yo le atribuyo, aparte de la incompetencia que tú mencionas, Nuevo León siempre se ha caracterizado por ser un estado muy católico, muy pro familia, y la verdad es que, de hecho, en la lista que estaba viendo el otro día de los estados que no habían despenalizado el aborto, Nuevo León era de los últimos, si no es que el último, no recuerdo, pero era precisamente, y bueno, creo que en gran parte es por el tema también de las familias. Yo he tenido oportunidad de escuchar familias que no están de acuerdo, no están pensando en estos temas, en legalizar el aborto, en la ideología de género, tienen otro tipo de temas más relevantes y más importantes. Por ejemplo, hablemos y a lo mejor te lo vamos a tocar aquí se habla un poco del transporte en el objetivo 11, pero tienen, por ejemplo, en mente mejorar la calidad del transporte, por lo que tú mencionabas, ¿no? De las distancias tan largas que hay, el escaso transporte. Entonces, hay otros temas más relevantes en Nuevo León que a lo mejor legalizar el aborto o que te puedas poner pronombres de género, etcétera, ¿no? Pero sí, vemos cómo es que lo que tú mencionabas del lavado de cara es muy interesante porque a pesar de que son una minoría, aquellas personas que apoyan esto, pareciera que al adoptar este discurso, automáticamente, como dices, ya se lavan la cara y ya otra vez han sido perdonados. Y eso es a lo mejor por el apoyo o el cobijo de las organizaciones internacionales, ¿no? Vemos cómo sí están teniendo mucho peso aquí. Entonces, pues bueno, como ya comentas, ahí Nuevo León sí está teniendo, se está enfrentando a esto, pero al mismo tiempo siento que sí está obteniendo resistencia, y yo creo que Nuevo León es uno de los estados que siempre ha sido líder, ¿no? Después de la Ciudad de México, a lo mejor en cuanto a temas sociales, a organizaciones, hay algunas organizaciones pequeñas que están ahí y que están hablando en contra de estas cosas. Entonces yo creo que sí es importante darles voz ahí, ¿no? Y bueno, ya entrando un poco más en materia en cuanto al objetivo 11, por ahí pues
El objetivo 11 nos habla de ciudades y comunidades sostenibles. Vemos que esta palabra se repite mucho en todos los objetivos que tengo oportunidad de leer. El tema de la sostenibilidad, de ir hacia un mundo más sostenible. Yo mismo le cuento a la comunidad que en el trabajo que tengo me toca visitar muchas plantas productoras, muchas fábricas, y todas o prácticamente todas están adoptando esto de la Agenda 2030 o algo similar, algo de hacer un mundo más sostenible. En cuanto le están dando mucha fuerza a todos los temas ambientales, digo que no está mal, al contrario, creo que es algo positivo, ¿no? El cuidar el medio ambiente, pero se nota que es una cuestión política y no tanto una cuestión medioambiental o de preocupación real, porque pues usan los mismos eslóganes, los mismos colores, etcétera. Entonces, se está haciendo mucho énfasis en esto, y el tema de la sostenibilidad se ve repetidamente en los objetivos. Y uno de los puntos que me llama mucho la atención en el objetivo 11 es el tema de las ciudades inclusivas. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué opinión tienes si estás familiarizado con este concepto de ciudades inclusivas? Sí, mira, este famoso concepto tiene varias divergencias, ¿no? Tiene varios elementos ahí interesantes. Uno de ellos es, por ejemplo, se puede rastrear a este famoso Toynbee, este famoso historiador Toynbee, con su idea de la aldea global. Y esto a su vez tú puedes ver cómo se va combinando con diferentes elementos, porque tú dices, oye, no encuentro muchas cosas acerca de la agenda del punto 11, ¿dónde va la información? Y aquí es importante aclarar dos puntos. Por un lado, tú vas a ver lo que te va a decir la ONU, lo que te va a decir el Foro Económico Mundial, y por otro lado vas a ver la aplicación real de estos elementos. Por ejemplo, no sé si tú sabes, pero la Constitución de la Unión Soviética era una de las constituciones que te garantizaba la mayor cantidad de libertades. O sea, tú leías la Constitución y dices, maravilloso, ¿sí? En la práctica era completamente lo contrario. Si tú criticabas a Stalin, gulag, o balazo en la nuca, ¿no? Entonces, cuando tú ves este tema, tú vas a ver por un lado la expectativa y por otro la realidad, ¿sí? Entonces, uno tiene que ser muy, muy inteligente para ver, a ver, aquí me están hablando de ciudades sostenibles, que con sostenible ya lo han ido modificando, lo han ido planteando para llevarlo a inteligente. Sostenible es inteligente, es que sea, ahora sí, que tenga una especie de mente propia. Justamente en este año, en enero, cuando se reunieron en Davos, ahí hablaron de un futuro maravilloso en el cual todos los empleados de las empresas iban a tener chips instalados en la cabeza, y tu jefe iba a poder tener acceso a tu chip cerebral para saber qué hacías en tu trabajo, cómo lo hacías, incluso iba a poder detectar si te gustaba un compañero de la oficina. Entonces, si tu jefe revisaba tu chip y decía, mira, a Juanito le gustó Pedrito, ¿no? Porque ya ves que hay que ser inclusivos. A Juanito le gustó Pedrito, ¿no? Pues es que, ¿sabes qué? Oye, Juanito, no te puedes involucrar con Pedrito porque, pues, ambos son de la misma empresa, por lo tanto está prohibido que tú salgas con él o que tengas algún interés romántico. No sé qué clase de personas se le imaginas que un futuro positivo. O, por ejemplo, te ponen el ejemplo, oye, Mengano se robó datos confidenciales de la empresa, pero, qué maravilloso, gracias a que su jefe tiene acceso a su actividad cerebral, lo pudo torcer y ahora ya se fue a la cárcel, ¿no? Entonces tú dices, caray, ¿y cuándo eso es positivo, no? O sea, ¿cuándo eso podría considerarse que es bueno? Por en 2020 ya te hablaban de las famosas ciudades inteligentes y te decían, no, mira, vamos a tener semáforos, vamos a tener vías de transporte, de alimentación, de agua, etcétera y demás, y no solamente eso, vamos a tener refrigeradores inteligentes e inodoros inteligentes. Cuando tú vayas al baño, tu inodoro le va a mandar una especie de notificación a tu doctor para que te diga qué comas y qué no comas. Y como vas a estar conectado a tu refrigerador, él automáticamente va a pedir la comida que te conviene a ti. Entonces, ya se acabó eso de pedir hamburguesas, de pedir pizza, de pedir taquitos, no. Tú vas a hacer lo que tu refri te diga porque él solo se va a hacer el pedido. Y ya valiste porque va a estar conectado a tu cuenta de crédito y todo va a llegar directamente hasta tu casa, ¿no? Entonces, hay gente que dice, oye, pues yo quiero una ciudad, sí, más vigilada, ¿no? Para poder el tema de los delincuentes, el tema del crimen, de lo que tú quieras, ¿no? El problema es cuando nos damos a la realidad, vemos que esto no es así. Por ejemplo, cuando Edward Snowden saca a la luz todo el mugrero que hace la NSA, cómo nos espían, ahorita mismo lo están espiando, esta conversación está siendo grabada por la NSA, esto llega a los servidores de Meta, o sea, eso es bien sabido, tanto por la computadora como por este medio. Sí. Saludos ahí a Mark,
que por ahí sabe de su existencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se descubrió que la mayor parte se usaba para espiar no a delincuentes, no a terroristas, no a traficantes de personas, era gente común y corriente, a periodistas, a críticos del gobierno. Pues a ver, tú me estás diciendo que la ciudad inteligente va a ser una ciudad sostenible, maravillosa, inclusiva, resiliente, eco-friendly y lo que tú quieras, pero la realidad no es así. La realidad es que cuando yo cedo mis datos, más allá de reducir el crimen, al contrario, el Estado se empieza a comer la libertad y empieza a cooptarte. Por ejemplo, vámonos al caso de Greta. Oye, Greta se la pasa haciendo profecías, parece testigo de Jehová. Cada rato está que se va a acabar el mundo y que no sé qué, y que el sol va a hacer no sé qué cosa. A ver, el clima del planeta está cambiando, sí, eso es un hecho. ¿Qué tanta relevancia tiene el ser humano? Es lo cuestionable, ¿sí? Incluso, fíjate, hay un libro que habla justamente del tema de la inteligencia artificial, escrito por Herbert Jones, y dice en ese libro, aunque no sea parte del tema, él dice, científicamente no es posible comprobar que el ser humano sea el culpable del cambio climático. Por ejemplo, Groenlandia significa tierras verdes. ¿De qué color ahorita es Groenlandia? Ah, caray, pues resulta que no es muy verde, ¿no? Pero hasta que los vikingos le pusieron ese nombre porque pues era más verde. El clima ha cambiado a lo largo del tiempo. Ok, yo estoy a favor de tener un mundo más limpio, estoy a favor de tener menos plástico en los océanos. Ni tanto ni tú ni yo queremos un mundo sucio, en eso estamos de acuerdo. El problema es de que lo que te propone la Agenda 2030 con el tema de sostenibilidad es romper la industria, destruir por completo la capacidad productiva y la capacidad industrial de los países. Por ejemplo, yo te hablo del tema del coche eléctrico. No, tendremos carros eléctricos y es maravilloso y cuánta cosa. Ah, sí, pero los niños del Congo que extraen cobalto y se mueren extrayendo cobalto de las minas, de esos no vamos a hablar, ¿verdad? O por ejemplo, no vamos a hablar que China dijo, ¿sabes qué? Yo ya voy con el coche eléctrico no funciona. Hay cementerios de autos en China llenos de coches eléctricos. ¿Por qué? Porque incluso, fíjate, cuando salió Tesla que iba a llegar aquí a México, las aseguradoras de volada dijeron, a ver, sean conscientes de esto, a Tesla le das un lleguecillo, le das un golpecito, ya quedó pérdida total el carro. Y eso lo decían las aseguradoras, ¿eh? Sí. Digo, en China ya, cuando vieron esto, en China no, ¿sabes qué? Ya va ahí con el tema del coche eléctrico. Por ejemplo, en China explotó un Tesla, en China explotó un carro eléctrico, nada más, ya estaba estacionado y explotó. No te dicen eso, cuando tú chocas un Tesla, puede explotar. O sea, caray, ¿cómo eso no viene ahí en las especificaciones, no? Entonces, lo que sí hace esta gente cuando introduce el tema de lo sostenible, es de que llegan, rompen la industria, rompen tu economía y te hacen completamente dependiente de entidades supranacionales. Eso sí, primero te dicen, hombre, cédeme tu libertad, cédeme tu seguridad, cédeme esto, y yo te aseguro que voy a crear una sociedad maravillosa, inclusive resiliente. El problema es que cuando tú cedes esto, te quedas sin una cosa sin la otra, te quedas con un país empobrecido, un país completamente a merced de esta agenda depredadora, porque ojo, por ejemplo Canadá es un país completamente metido en la agenda inclusiva, pero lo que hacen las mineras canadienses aquí en México es algo brutal, o sea, es algo terrible lo que hacen las mineras canadienses aquí en México. Entonces, cuando hablamos de soluciones, lamentablemente siempre esta gente es romper la industria. Nunca hablamos, por ejemplo, reitero, de la contaminación de las aguas, el tema del plástico en los océanos, de eso no vamos a hablar, ¿verdad? Entonces, me parece un tema completamente incongruente que te hablen de ciudades sostenibles, inteligentes, resilientes, en lo que tú quieras, cuando en la práctica, siempre que aplicas tú estas metodologías, pues lo único que haces es romper los países. Holanda es otro caso. Holanda es una potencia en tema de alimentos, se la están rompiendo con el tema de la Agenda 2030, ¿no? Con el tema del cambio climático y demás. Entonces, me parece un tema que, reitero, es una completa trampa, como en su momento como en su momento dijo Marx, no, mira, vamos a romper la burguesía, pasamos por una dictadura del proletariado y después de la dictadura del proletariado, wow, sorpresa, tendremos un mundo maravilloso, no una utopía. El problema es que las utopías no funcionan. Siempre, ojo, fíjense, siempre que te quieran vender una utopía, sea la izquierda, sea la derecha, sea cualquiera, siempre que te quieran vender una utopía, te están mintiendo. Pero como diría don Ramón, significa peligro. Entonces, la Agenda 2030 es una utopía completamente irrealizable, ¿no? De acuerdo. Fíjate que antes de avanzar me gustaría tocar un punto de los que mencionaste acerca de qué tanto impacto tiene realmente el hombre en el cambio que está sufriendo el planeta. Y hay un libro que es muy conocido, muy conocido, creo que también en Derecha Mexicana han hablado de él, que es el de Un Mundo que Cambia, de César Vidal. Y ahí encontramos un capítulo precisamente donde nos habla de lo que él llama la calentología y menciona algunos puntos de la historia en donde ha cambiado el mundo. Y esto
digo, lo mencioné en unos en vivos anteriores, estos cambios que ha sufrido el clima, ¿no? El mundo, no tienen que ver con la industria, ni con la fábrica, ni con la producción en masa que vivimos actualmente, porque en esos años ni siquiera existía, todavía no había ocurrido la revolución industrial, etcétera. Había muchas cosas que todavía no habían pasado, entonces no podía hacer repercusión directa del ser humano, de hecho no lo era, y te pone 2, 3 ejemplos de periodos en la historia. Entonces recomiendo mucho ahí que quien esté viendo este en vivo pues pueda consultarlo, porque sí es interesante ese análisis de ver cómo es que ya hemos pasado por esto. O sea, siempre es bueno remitirnos, ¿no?, al pasado y decir, bueno, ¿qué hicimos en otros momentos? Entonces, en ese tiempo, cuando no había ese impacto que nosotros generábamos, no éramos los culpables, había cambio. Entonces, eso es un buen indicio para que nosotros pensemos en decir, bueno, probablemente no seamos nosotros los culpables, y probablemente si no existiera la fábrica, no existiera la industria y la manufactura, de todas maneras estaríamos sufriendo este cambio, ¿no? Pareciera más un pretexto, ¿no?, de estos ideólogos para poder imponer el control del que tú estás hablando, ¿no? Entonces sí, me parece bastante interesante esa parte, ¿no?, que podamos informarnos ahí en cuanto a la Agenda 2030 y por qué es que a lo mejor debiéramos poner más atención y por qué están haciendo tanto énfasis. Y lo comentaba el otro día, en otro en vivo, que ellos en el año 2000 también habían querido imponer 8 objetivos. No sé si por ahí lograste saber algo al respecto, pero ellos estaban impulsando 8 objetivos para cumplirse en el año 2015, pero Sí. no lo lograron, no lo alcanzaron a llegar, y entonces fue cuando desarrollaron, bueno, incluso ya desde antes se venía cocinando, pero fue cuando dijeron, ¿sabes qué? Vámonos al año 2030 con 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Pero ya, o sea, vemos cómo es que ya hay esa intención de implantar control, ¿no? Implantar el control a través de ciertos objetivos que pareciera que nos están beneficiando, pero en realidad pues no lo están haciendo, ¿no? Y uno de ellos que está tomando mucha relevancia y que de hecho ya designó estas organizaciones internacionales 3 ciudades en Latinoamérica, desconozco en la parte de Asia y Europa, pero en Latinoamérica ya designó 3 ciudades que van a formar parte de este proyecto, que son Valparaíso, Chile, Barranquilla, Colombia y Lima, Perú, y estoy hablando de lo que son las ciudades de 15 minutos, ¿no?, que son estas pequeñas ciudades donde todo te va a quedar pues aparentemente 15 minutos, ¿no?, lo que es tu gimnasio, lo que es tu trabajo, lo que es tus medios de entretenimiento. Y por un lado, yo lo comentaba el otro día en un club de lectura en el que estoy, y cuando le mencioné esto, dijeron, órale, pues qué bien, porque mi trabajo me queda como a 1 hora, y dije, bueno, pues yo vivo en Nuevo León y también mi trabajo me queda como a 2 horas, pero cuando nos ponemos a pensar lo que hay detrás y el control y por lo que se está haciendo, entonces nosotros nos empieza a preocupar un poco, ¿no? ¿Qué opinas de esto? No sé si has escuchado sobre esto. Sí, no, pero mira, el tema de una agenda globalista, pues lamentablemente siempre ha sido el sueño de muchos grandes dictadores. Concretamente, ya en el siglo XX vemos la materialización de ese tipo de objetivos, por ejemplo, a través de la ONU. Por ejemplo, tú puedes ver esta famosa investigación de Carol Quigley, Tragedia y Esperanza, Anthony Sutton, donde te hablan de cómo Wall Street, por ejemplo, financió a los comunistas. O sea, el tema de Rusia fue un experimento financiado por Wall Street. El tema de Hitler también. Hitler fue financiado por industriales, incluso por la banca, incluso hubo judíos como los Warburg involucrados en el financiamiento de Hitler, ¿no? Ya ves que hay uno que otro loquito prófugo del ácido fólico que es un apologista, ¿no?, del régimen nacional socialista. Hay otro libro muy bueno que se llama Hitler me dijo eso, en el cual Hitler dice, yo soy el realizador del marxismo. O sea, por favor, ¿no? Incluso la palabra nacional socialista, Claro, los colores igual, te dice algo, rojo, ¿no? blanco, las básicas. O sea, ya te dice que es parte de lo mismo, ¿no? Entonces, el tema de la mesa redonda, Cecil Rhodes, etcétera, la Royal Society, o sea, siempre ha existido esta famosa agenda y se han valido de varios elementos. Uno de ellos, fíjate que ha sido el tema del darwinismo. Es decir, el mundo debe ser gobernado por una raza superior. Y en su momento los ingleses decían, no, pues nosotros mismos, güeros, bonitos, inteligentes y maravillosos, ¿no? Hay que dominar el mundo, nosotros debemos de ser los chidos, ¿no? Y, Entonces, perdón, esta agenda, pues perdón, un lamentablemente... paréntesis nada más para hacer énfasis en lo que estás diciendo. Sí, Incluso Hitler tenía guerra con todo el mundo porque él creía que era la raza superior, la raza aria,
pero a Reino Unido, no a los británicos, decía, no, a ustedes no los vamos a atacar, porque ustedes son como nosotros, ¿no? Nada más ahí para hacer... No, él quería que se integraran, no, él quería que se integraran a su proyecto, él los consideraba arios también como ellos, ¿eh? Fíjate lo interesante, la familia Windsor es alemana, o sea, a través de Guillermo de Orange, en la época del Renacimiento, la Casa Real Británica es alemana. El inglés es una variación del alemán. Tú ves alemán, ves inglés, ves muchas similitudes. O sea, incluso hay quien ha dicho que el inglés es una versión pobre del alemán. Entonces, en cultura, en temas de organización, en temas ahora sí que de país, Alemania e Inglaterra eran muy similares. Incluso por ahí comentaba Daniel Sturring, ¿no? Pero comentaba Carol Quigley en su libro, cómo en su momento Hitler es financiado por esta élite de Wall Street porque tenían el objetivo de partir el mundo en varios ejes. Un eje iba a ser Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. Y ellos iban a controlar el bloque occidental. Y luego el otro eje iba a ser Japón, él iba a controlar otro bloque, y el otro, la verdad, dice mejor ahorita cuál era, pero Alemania iba a estar dentro del bloque occidental. O sea, es decir, Hitler, Inglaterra y Estados Unidos iban a ser los amos de esa sección. Por eso fue financiado. Que Hitler saliera del Huacal, fue otra cosa. Incluso Hitler admiraba a Stalin, o sea, intercambiaban correspondencia, había muy buena relación. Incluso el campo de concentración es una versión del Gulag. El tema de la noche de cristales rotos, todo eso fue una emulación de lo que hizo en su momento también Stalin, ¿no? Entonces tú puedes ver ya cómo el mundo se empieza a interconectar, y cómo empiezan a adquirir los mismos tipos de valores e ideologías. Entonces te digo, la agenda globalista viene de esta gente. Uno de los más grandes impulsores también pues ha sido John D. Rockefeller, con toda su fundación. A través de la historia ha habido varios elementos, y creo que es bien interesante mencionar esto. La masonería está involucrada, sí, pero la masonería no es omnipotente. Por ejemplo, en la Revolución Rusa, la masonería apoyó al príncipe Lvov para que llegara al trono. La masonería tenía años echando raíces para establecer un régimen cuando se cayera el zar. Cuando se cae el zar, ¿quién toma el poder? Los bolcheviques. O sea, todo lo que los masones habían tenido unas 3 décadas haciendo en Rusia, los bolcheviques en 2 semanas lo tumbaron, ¿sí? Entonces la masonería no es omnipotente. Claro. El Club Bilderberg también está muy involucrado en este tipo de temas, pero ha bajado demasiado ya su poder. Con el ocaso de con la muerte de David Rockefeller, con también ya la vejez de Henry Kissinger, el Club Bilderberg sí es importante, pero ya se volvió una especie de departamento de marketing. Es el departamento de comunicación de esta agenda globalista. Hoy yo te podría decir que el Foro Económico de Davos es más relevante que la masonería o que el Club Bilderberg en muchos aspectos, ¿no? Claro. O sea, lo que voy es de que muchas veces la gente dice, los masones son los malos. No, el Club Bilderberg son los malos. No, los Rosacruz. No, la Cruz de Malta. No, y empiezan ahí de que uno y no. A ver, todos son parte de algo más grande. Es importante que tenemos que resolver. El tema también de los jesuitas, ¿no? También ha estado muy involucrado, lo puse ahí también ha tenido su participación también ahí. Entonces, hoy en día, por ejemplo, tienes a Francisco en el Vaticano, él está promoviendo toda esta migración masiva para destruir Europa. Es parte de la agenda, porque en parte recibe una buena cantidad de subsidios por cada migrante que llega, a través de asociaciones controladas por el Vaticano, y por otro lado también, a él le gusta mucho este multiculturalismo, o sea, a él le gusta mucho esta idea de reemplazar la población de Europa por gente que va a ser mucho más dócil, porque gran parte de esta gente es musulmana. Francisco ha tenido un gran acercamiento con el mundo musulmán, incluso en su última encíclica, Fratelli Tutti, él se menciona más a sí mismo que a la Biblia, habla más del Corán y de otros que de la misma doctrina católica, ¿no? Esto es muy interesante. Entonces, él es parte también de esto, ¿no? Pero no es que es parte de, o sea, incluso también puedes ver esta semana. Incluso, Abraham, perdón, incluso, y bueno, antes de comentar, por ahí Sergio tiene una pregunta, no sé si la puedas ver. El liberalismo es pecado, no es pecado el liberalismo, lo que es pecado es el libertinaje. Excelente. Oye, no, mira, lo que te decía era acerca de que mencionas de Francisco, incluso está dispuesto a, sabemos que España está siendo prácticamente invadida, ¿no? Por decirlo de una manera light, por toda la comunidad musulmana. Sí, España va a desaparecer a este paso. Sí. España volverá a ser el califato de Córdoba, como vamos, ¿eh? No, y mira, cuentas este chiste, pero platiqué en los primeros envíos con una chica que es de España y ella me decía, pues esperemos que esto mejore, si no por allá nos vemos en México o en Argentina, dice, porque al paso que vamos a tener que ir para allá, dice, así que
denle con la lucha porque no sabemos cómo vamos a estar acá en España. Pero bueno, él está... Fíjate, en el 2003, si mal no recuerdo, 2003, dijo el rey de Marruecos, hay que recuperar al Andaluz. ¿Quién es Al-Andalus? España. Exacto, y fíjate que pues España es la cuna de lo que es el catolicismo, ¿no? Y vamos un poco a lo que es la historia, y Francisco está incluso, digamos, dispuesto a perder España con tal de apoyar esta agenda de la inmigración ilegal por llegar a otros lugares. Hay unos escritores que hablan que quiere llegar a Estados Unidos y controlar Estados Unidos, o que el Vaticano eche sus raíces ahí. Y bueno, yo tengo muchos conocidos y muchos amigos católicos que la verdad luchan como muy pocos cristianos me ha tocado, pero es una realidad que a lo largo de la historia el catolicismo se ha adaptado y se ha adecuado a los fines que mejor le convienen. En general, siempre trata de tener un discurso político que termine favoreciendo los intereses de aquellos que están en el poder en este momento, ¿no? Vemos, por ejemplo, el caso después de la Segunda Guerra Mundial, que hubo el Concilio Vaticano, a lo mejor tú me puedes corregir, en donde se hicieron algunas... Sí, fue el Vaticano II, Concilio Vaticano II. Donde se hicieron algunas reformas que anteriormente eran impensables, pero como Estados Unidos, digamos, había salido victorioso y tenía una forma de pensar bastante diferente y un poco más reformada, tuvo que hacer unas nuevas políticas que se adaptaran a esta nueva forma de pensar. Entonces, sí hemos visto cómo a lo largo de la historia por ahí el Vaticano y en general el Papa siempre se ha dirigido por quien esté en el poder, por el discurso hegemónico y hacer políticas que se adapten a eso, y creo que en la actualidad pues no es la excepción, ¿no? Creo que también estamos viendo cómo por ahí este líder está pues también. Y fíjate que quería mencionar algo que comentaste porque me parece muy interesante, y quien pueda escuchar este comentario podrá pensar que estoy hablando de teorías conspirativas, pero no, esta carta estuvo expuesta en el Museo de Londres muchos años, no sé si habrás escuchado de ella. Fue una carta que le mandó Albert Pike, que era un declarado masón, me parece que era francés, a Giuseppe Mazzini, que era también un masón de Estados Unidos, que tenía una logia que se llamaba los Illuminati, pero no es esta sociedad secreta de la que todos pensamos, ¿no? Que ahí mueven los hilos, sino simplemente ese era el nombre que tenía. Entonces le manda la carta, no recuerdo el año, pero lo que sí recuerdo es que esa carta fue escrita antes de la Primera Guerra Mundial y describe exactamente cómo es que se van a suscitar los tres acontecimientos o las tres guerras mundiales que habrían de venir, y describe a la perfección la Primera Guerra Mundial, describe a la perfección, con algunas variaciones, la Segunda Guerra Mundial, y describe el tercer conflicto. Y a lo mejor aquí ya no nos vamos a detener mucho porque ya sería a lo mejor entrar en teorías conspirativas, pero sí te habla un poco de que se van a exasperar las relaciones entre palestinos y judíos y que el mundo va a tomar partida. Y bueno, es bastante interesante, pudieran consultarla. No es una fuente conspiranoica porque sí estuvo expuesta en el Museo de Londres, o sea, fue algo que es real, pero pues sí está ahí un poco interesante el tomar. Solo lo quería mencionar por lo que habías comentado. Pero bueno. Sí, no, dato interesante. Albert Pike abiertamente declaró que él adoraba a Satanás, o sea, él lo dijo. O sea, yo como masón adoro a Satanás, él lo dijo así textualmente. Bueno, o sea, ¿no? Entonces al final de esa carta, la verdad me lo quise omitir, pero al final de esa carta lo que dice es que vamos a exasperar tanto, el mundo va a estar hasta al tope de la extenuación física, de la pelea, de la guerra que va a haber, y vamos a soltar a los nihilistas, a los ateos, para que la gente se dé cuenta cómo el ateísmo y el nihilismo no es la vía, ¿no? Cómo lleva a la destrucción, pero al mismo tiempo vamos a soltar a los cristianos o a los católicos, y vamos a hacer verle a la gente cómo es que tanto los ateos como los cristianos están equivocados. Entonces en ese momento, dice la carta, en ese momento cuando el mundo esté sin una brújula espiritual, en donde no sepan dónde dirigir su adoración, sacaremos a la luz pública la doctrina pura de Lucifer, y totalmente, él era abiertamente satanista, bueno, luciferino, ¿no? Entonces él dice, en ese momento, justo en ese momento, cuando la gente no sepa dónde dirigir su adoración, vamos a sacar la doctrina por fin expuesta a la luz pública. Entonces es una carta muy interesante,
que yo recomiendo que por ahí la puedan buscar. Pero sí, pero bueno, ahí volviendo un poco al tema del objetivo 11, también nos habla algo bien interesante que dice que uno de los principales motivos para impulsar este objetivo de ciudades sostenibles y demás es la resiliencia, y nos dice que bueno, la resiliencia se va a apostar parafraseando un poco, porque pues tenemos a lo mejor una mayor capacidad de resistir, de adaptarnos, de recuperarnos. Obviamente si tenemos, por ejemplo, estas ciudades de 15 minutos, en donde no es lo mismo a lo mejor restaurar después de un desastre, después de un conflicto, después de un evento catastrófico, una ciudad muy grande o un estado, sí, a diferencia de que si tienes una ciudad pequeña, la cual puedes hacerla más resiliente. Entonces, a mí me hace mucho ruido porque pareciera sonar bien, pareciera decir, bueno, es verdad, pero también implica otras cosas que ya mencionabas, ¿no? Acerca del control y demás. Entonces, ¿qué opinas ahí de esa parte? Siempre que tú escuches resiliencia, aguas con eso, porque ha sido una palabra que ha sido utilizada en muchas ocasiones. Miren, por ejemplo, vámonos otra vez a la realidad, ¿no? El tema del control. Por ejemplo, preguntemos de los argentinos cómo les fue siguiendo las directrices de la OMS. Preguntemos de los italianos cómo les fue siguiendo las directrices de la OMS. Pregunta, ¿por qué en Occidente, con mejor medicina que en África, tuvimos más muertos de este lado que en África en el tema de la contingencia sanitaria que ya conocen todos? O sea, ¿por qué estamos teniendo muertes masivas? Hace unos días en Sevilla, posteriormente publicaron también en el periódico, cómo estaba ocurriendo un incremento en los muertos. ¡Ah, caray! ¿Por qué está muriendo la gente? ¿Qué cosa se puso la gente masivamente últimamente que pudiera estar detonando que estén muriendo? Ahí lo dejo nada más de tarea, ¿no? ¿Por qué esta epidemia de ataques cardíacos, no? En su momento, te digo, tanto a Sergio, que por aquí anda, y a mí, nos decían, no, ustedes se van a morir por no ponérsela, ya saben qué. Y qué bueno que se van a morir, porque ustedes son unos anticiencia y no sé cuánta cosa, ¿no? Bueno, pues aquí seguimos, ¿no? Entonces, cuando vamos justamente a ese tema de la resiliencia, la ciudad de 15 minutos, es una cosa muy importante, control absoluto. Pregunta, ¿cómo vive la gente en la cárcel? Tiene el baño, tiene donde come, tiene donde duerme, en la misma zona, ¿sí? Ah, caray, no suena muy parecido esto a esto que nos quieren vender. Ahora nos dicen, no, es que podemos ayudarte mejor en una contingencia. Ah, caray, pues si empezamos a buscarle, la contingencia sanitaria pareciera que fue planeada. Pues viene de un laboratorio. Si se escapó o lo liberaron, no sé. Pero de que viene de un laboratorio, viene de un laboratorio, ¿verdad? Entonces, ¿protegerme de quién? De ti, ¿no? O sea, más bien lo que no quiero es de que estés involucrado en esto. Entonces, justamente cuando hablamos de ese tipo de situaciones, me recuerda mucho al famoso panóptico que por ahí también comenta Foucault, ¿no? Este panóptico es una torre donde tienes un guardia y tienes un montón de prisioneros alrededor y todos ellos tienen celdas, pues, prácticamente transparentes, ¿no? De cristal. Entonces, el hecho que tú sepas que se están observando es un elemento psicológico muy importante para poderte controlar. Simplemente le pido a la audiencia que vea este ejercicio. Cuando ustedes vayan pasando por un espejo, mírense cómo reaccionan. Cuando una persona va pasando por un espejo, automáticamente, ¿qué es lo que hace? Estoy checando cómo estoy peinado, cómo estoy yo de cara. ¿Por qué? Porque no quiero verme mal, ¿sí? ¿Cómo se comportan ustedes cuando están siendo observados, cuando están solos? ¿Sí? Estas ideas de la ciudad de 15 minutos es una extrapolación de ese famoso panóptico de Foucault para el control. Te estoy vigilando, sé a dónde vas, sé lo que comes, sé lo que haces, sé cómo lo haces. Y si lo combinas con esta idea del famoso crédito social de China, pórtate bien, no se te ocurra criticar al gobierno, porque como ya todo es inteligente, todo está enlazado a la nube, todo está enlazado a la web, te portas mal y es un comentario que no me gusta, te corto el crédito. No vas a poder salir, no vas a poder comprar, no vas a poder comprar ni vender. ¿Sí? ¿Qué les recuerdo esto? En Reino Unido, hace como 2 o 3 semanas, un repartidor de Amazon reportó que en una casa había escuchado un comentario racista. Era mentira, lo entendió mal. Entonces él le figuró que escuchó un comentario racista, lo reportó a Amazon y como ese tipo tiene una casa inteligente, Alexa le bloqueó la entrada. No lo dejó entrar a su propia casa. ¿Sí? A ver, está más que documentado que Alexa documenta lo que la gente dice, incluso documenta estando apagada, documenta cuando tienen relaciones sexuales, documenta cuando hablan niños, y eso se lo manda al FBI. ¿Sí? Podemos
volvemos a lo mismo. A ver, tú me estás prometiendo esto, pero en la práctica haces esto. Si te doy más, si ahorita que entre comillas no lo han implantado, si te doy más control, pues imagínate, ¿no? Es como si tú tuvieras un amigo que te presta 20 pesos, luego te pide 50 pesos y nunca te paga. El día que te llega a pedir 20,000 pesos, ¿le vas a prestar? Claro que no. Pues yo no, o sea, si eres idiota, sí, va, pero pero cualquiera con 2 neuronas y ya no, y sabes que no te voy a prestar, ¿no? Lo mismo pasa con esto. A ver, yo ya sé que con Alexa me estás quedando mal, sé que me estás espiando, sé que Meta trabaja para las agencias de seguridad, no te voy a ceder más. O sea, hasta ahí, bye, ¿sí? Y creo que también es un problema muy importante por parte del gobierno, y esto lo he platicado también en muchas ocasiones. A ver, el hecho que un gobierno le ponga condiciones basadas en la Constitución a una empresa multinacional no tiene nada de malo. Porque muchas veces, ¿sabes? Con este famoso discurso de la libertad y que el liberalismo, creemos que está mal un Estado muy grande, pero está bien una corporación muy grande. No, ambos están mal, ¿sí? Una corporación sin frenos, sin contrapesos, es muy malo como un superestado que lo controle todo. Ahí tenemos el caso de China, donde es una fusión empresa-estado, ¿sí? Que son omnipotentes, ¿no? Entonces, oye, ¿sabes qué? Twitter, Facebook, lo que tú quieras, ¿vas a venir a México? Bueno, aquí son las reglas. No te vas a poder llevar los datos servidores de Estados Unidos. No vas a poder almacenar esto y esto y esto. Te voy a auditar para que hagas esto. No puedes censurar a la gente y te voy a estar auditando y revisando. Si no te gustan mis condiciones, pues bye. Porque mucha gente no sabe esto. Twitter, Instagram, YouTube son gratis porque nos utilizan a nosotros como una especie de entidades a las cuales nos parasitan y nos están chupando los datos. Por eso yo recomiendo a la gente que no ponga su vida en YouTube, no ponga su vida en Instagram. Cualquiera que vea mi perfil no va a ver a dónde voy, no va a ver cómo, no va a ver cualquier otra cuestión personal. Todo tiene que ver con el canal y con el trabajo que yo hago. ¿Por qué? Porque la vida debe de vivirse en una esfera privada. Justamente lo que hace la gente al alimentar con sus fotos personales y lo que tú quieras de esto es afinar y mejorar los algoritmos. Por eso no te cobran, porque ellos ya están cobrando a través de tus datos. Tú estás pagando tu información personal y privada para estar mejorando esos algoritmos. Entonces, esta gente ya lo está haciendo. O sea, es un hecho que ya está pasando. Incluso el objetivo de ellos, y lo han dicho muchas veces, es conocerte mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Claro. Yuval Noah Harari, con sus famosos libros, Homo Deus, Sapiens, de animales a dioses, 21 reflexiones para el siglo XXI, dice esto: no, en el futuro tendremos una sociedad maravillosa en la cual tú no vas a tener casa de casa, vas a tener un lugar donde dormir, va a ser un lugar colectivo. Cuando tú vayas a trabajar, va a llegar esa persona ahí en tu casa y va a tener una reunión. Y como tú vas al trabajo, pues va a ser un tren colectivo, eco-friendly, lo que tú quieras. Tu trabajo va a ser una oficina de coworking, donde un montón de gente de diferentes lugares y empresas y lo que tú quieras trabajando. De regreso va a ser igual. Tú vas a tener tus créditos sociales, te vas a poder comprar algo relativo a lo que tiene que ver con tu metabolismo, lo que tú quieras. Y tú vas a hacer tu celular, te va a decir, cómete una manzana. Y te vas a comer la manzana. El celular te va a decir, cómete tal cosa vegetariana, te vas a comer tal cosa vegetariana. Pues tu vida va a estar controlada por los algoritmos. No vas a tener ni un lugar en el cual refugiarte porque todo va a ser de todos. No tendrás nadie será feliz. Entonces, bueno, cuando vemos esta idea de la ciudad resiliente, de la ciudad informada, de la ciudad interconectada, pues volvemos a lo mismo. A ver, los avances que hemos tenido nos han demostrado una y otra vez que no sirven para traernos ni seguridad, ni mejor planificación, ni mejor urbanización. No, todo lo contrario. Es meramente un control, meramente una ciudad prisión. ¿Sí? En China sí es. En China tú hablas más de Xi Jinping, en 2 horas tienes a los policías que te arrastran. Vámonos a ver qué hacen de ti, ¿no? Entonces es prácticamente a lo que va esta gente, ¿no? El tema del crédito social, el tema de los famosos CBDCs, la famosa moneda digital, ya lo dijo ahí públicamente Agustín Carstens, es que la gente gasta y no sabemos en lo que está gastando la gente. Ah, caray. ¿Y a ti por qué rayos te importa en lo que yo estoy gastando, no? O sea, habría que preguntarse también. Entonces, el objetivo, digo, meramente de esta gente es el control absoluto, la implantación de un Estado totalitario, un Estado policial, una combinación bastante nefasta, bastante peligrosa de lo que es 1984 con Un Mundo Feliz. De acuerdo. Porque bueno, dependiendo de Un Mundo Feliz, pues tenían tecnología, ¿no? Aquí vamos a gastar en la miseria porque van a romper la industria por completo, ¿no? Y eso sí, cuando te sientas miserable, cuando sientas que tu vida ya no vale la pena, cuando sientas que ya no tienes en qué refugiarte, eutanasia gratis para todos. Sí, es total. Oye, y fíjate que algo que llama la atención es que, por ejemplo, en el informe global de riesgos del año 2021 no figura para nada el tema del que estamos hablando actualmente, que es lo de los problemas medioambientales. Viene como
creo que a 10 años apenas va a empezar a ser un problema. Tenemos otros riesgos, como por ejemplo la ciberseguridad, el tema de la economía. A ver, aquí lo tengo. Tenemos ahí de lo que encabeza la lista, las infecciones, ¿no? Por pandemias, etcétera, lo que comentaba, los daños a la ciberseguridad, medidas digitales, dice aquí no iguales, o que no todos tengan acceso a esto. Y bueno, tenemos una lista de riesgos que tenemos aquí a 5, a 3, a 2 años, e incluso a 10 años, que figuran por encima de lo que estamos hablando, que son los temas medioambientales. Pero pareciera otra vez que esto es pues un tema más político. Y volviendo al ejemplo que te daba al principio de las plantas a las que he visitado, justamente yo espero que no lo vean, ¿verdad? Pero si lo vean, pues ya ni modo. En la última planta que visité, te daban una serie de puntos de medidas que iban a adoptar para hacer más sostenible la empresa. Te hablaban de empaque circular, te hablaban de acciones climáticas, etcétera. Y cuando tú te acercas con la gente, porque esta planta está en la ciudad y esta planta está a las afueras de la ciudad, en un pueblito. Entonces, cuando tú le preguntas a la gente que si ha sido una fuente de trabajo y demás, pues te mencionan que los primeros años sí lo veían así, porque es una empresa grande, pero a medida que han pasado los años, se han dado cuenta que se están acabando los recursos, especialmente el agua, a esta empresa. Y no vemos nada al respecto, o sea, no vemos ninguna acción al respecto, ¿no? Pareciera que todo es meramente político, que solamente es el estandarte de si yo estoy cumpliendo con lo sostenible, a lo mejor la parte que realmente está afectando, y que cuando tú preguntas a la gente, pues te das cuenta que la realidad es otra. Entonces, mientras tú tengas el discurso político acorde a lo que te piden los organismos internacionales, estás cumpliendo. Nos damos cuenta que no hay un interés verdadero por las necesidades de las personas. Y bueno, Abraham, nos has compartido varias cosas bien interesantes en este en vivo, ya para ir un poco cerrando y no quitarte mucho tiempo. Me acordé, ahora que hablabas acerca del comunismo, de la URSS y de todo el tema me acordé de un reproche que siempre tenía Lenin, que era que de cada 100 hombres que se declaraban comunistas, solamente uno realmente lo era y el resto eran idiotas útiles, y ha tomado mucha relevancia en este tiempo todo esto, porque realmente es muy poco probable encontrar una persona que defienda a la izquierda, que hable en favor de esto y que realmente tenga el conocimiento de dónde viene y por qué defiende. Digo, sí los hay, pero creo que la mayoría caen perfectamente en la descripción que da Lenin, ¿no? De idiotas útiles, y que se ha popularizado mucho esto por parte de la derecha también, ¿no? De las nuevas derechas, ¿no? Que hablan de estos idiotas útiles que son serviles a las instancias internacionales. Entonces, en ese sentido, ¿cómo pudieras tú invitar a las personas que lleguen a ver este video o los clips que voy a sacar posteriormente para decirles, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a frenar esta agenda, no es conveniente. ¿Qué les dirías a esas personas? Pues mira, creo que lo principal es informarse, porque si no sabemos cuál es el enemigo, pues reitero, no vamos a poder llegar a mucho. Por ahí decía Sun Tzu, ¿no? Si te conoces a ti mismo, conoces al enemigo, vas a ganar todas las batallas. Si conoces al enemigo, pero no te conoces a ti mismo, pero si te conoces a ti mismo, pero no conoces al enemigo, puede ser que más o menos la lleves, ¿no? Pero si no te conoces ni a ti, ni conoces al enemigo, pues ya valiste, ¿no? Entonces, creo que primero hay que entender que el enemigo es esta agenda globalista. Hay mucha gente que se enfoca meramente en el tema progre. Hay gente que se entiende que, hay una sirenita negra, me quiero un beso gay en tal película. Ok, está bien, es bueno recalcar eso. No digo que esté mal, pero no te quedes ahí. ¿Sí? Mira, yo sé que es pesado. Yo sé que es pesado levantarte a 5 o 6 de la mañana, ir a trabajar, regresar a tu casa y ponerte a leer. Pues es pesado, ¿no? Ahí digo, tanto ni a ti ni a mí nadie nos está pagando. Hacemos esto meramente por amor al arte. Entonces, yo creo que la gente tiene que entender de que si no nos empezamos a levantar, si no empezamos a disentir, si no empezamos a expresar nuestra inconformidad con esta gente, no vamos a llegar a mucho. Fíjate, siempre me parece muy interesante esta analogía que hizo en su momento George R. Martin en su saga de Canción de Hielo y Fuego.
Y él decía que un personaje sacaba esta ilustración, decía, en un cuarto está un sacerdote, está un rey y está un hombre rico y está un soldado. El hombre rico le dice al soldado, oye, saca tu espada y mata a los otros dos, te voy a dar mucho dinero, ¿sí? El soldado le dice, mata a los otros, el sacerdote le dice, mata a los otros dos y tendrás el favor de los dioses. El rey le dice, mata a los otros dos y tendrás mi favor, tendrás el honor de tener un puesto en mi corte, ¿no? El tema ahí es quién tiene el poder. El sacerdote está recurriendo al soldado, el rey está recurriendo al soldado, el hombre de negocio está recurriendo al soldado. Es decir, todo el poder recae en un tipo con un pedazo de metal afilado. Y la moraleja de esta historia es que el poder está donde creemos que está. Y es cierto, el país se sostiene porque la gente medianamente cree en las instituciones que lo conforman, medianamente cree en el orden social. El día de mañana que la gente deje de reconocer que existe un país que se llama México y que deje de creer en las leyes, vamos a tener una monarquía, un caos total, como ya está pasando en Michoacán, en ciertas partes del norte, en el sur, está habiendo cada vez una inconformidad y un avance de la violencia y de la criminalidad a niveles terribles. Entonces, esta gente está manifestando una inconformidad de una mala manera, están aprovechando los grupos delictivos, están rompiendo el Estado, están destruyendo esa soberanía. Yo creo que para el tema de la Agenda 2030 es algo similar, obviamente no violento, pero tenemos que empezar a atacar desde diferentes frentes y mientras la ciudadanía no se empieza a organizar de una manera eficiente y no ejerza presión para hacia el gobierno, no vamos a llegar a mucho. Por ejemplo, padres de familia ocupan organizarse y ocupan impedir que sus hijos los lleven a eventos de drag queens, ¿sí? Padres de familia presionan a los menores en el kinder, primaria, secundaria. Si todos los padres de familia dijeran, a ver, la primaria está haciendo un evento LGBT, y que todos dijeran, a ver, maestros, por una semana nadie va a mandar a sus niños a la escuela en protesta a ver qué hace la escuela. Cúmplanlo, ¿sí? Si dijeran, oye, gobierno, tienes que cumplirme eso. Si tu candidato no protege la vida de la familia, se acabó tu carrera política. Ya nadie va a votar por ti. Hay que cumplírselo. Los políticos hoy en día hacen lo que quieran porque el mexicano es bien cortoplacista. Te puede robar un político hoy, mañana vas a votar por él porque te dio una después, ¿sí? Mientras sigamos teniendo esa mentalidad, estamos fracasados, ¿sí? Entonces, mientras no empezamos a ejercer presión desde las iglesias, desde la sociedad civil, desde la escuela, armando clubes de lectura, urgen clubes de lectura, ¿sí? Mientras la gente siga consumiendo a Maluma y a Peso Pluma y a toda esa porquería Bad Bunny, o sea, mientras sigamos consumiendo ese tipo de estupideces, el país va a estar mal, ¿sí? O sea, que quede completamente claro. Sé que suena duro, es la realidad, pero lamentablemente es esto, siempre el poder está en el individuo. Tú puedes decir, oye, pero es que efectivamente los reyes hacían esto y hacían aquello. A ver, si la gente se organizaba y no quedaba rey, le cortaban la cabeza. Aquí es la Revolución Francesa y otras más, no nada más esa. Siempre el poder estuvo del lado de la gente. El rey nunca tuvo un poder divino que lo sostuviera. Siempre es la gente creyendo en la monarquía o la gente creyendo en la república. Pero siempre es la gente la que realmente tiene el poder de hacer un cambio. Entonces, yo creo que la gente tiene que empezar, primero, número uno, informarse, preocuparse por los temas y empezar a informar. Creo que lo que estamos haciendo aquí es muy bueno, es algo muy interesante. Empezar a adquirir libros, empezar también a meterse un poquito más, no nada más quedarse con lo que decimos aquí, sino empezar a armar esta disidencia. Y un punto muy importante, creo que hay que quebrar los grandes medios. A ver, gente, dejemos de ver Televisa, dejemos de ver CNN, dejemos de ver Fox, dejemos de ver las grandes televisoras que quiebren, que se rompan, ¿sí? En Estados Unidos, allá en 2019, Gallup publicó una encuesta como menos del 30% de los republicanos creían en los medios, ¿sí? O sea, hoy en día, a través de las redes sociales, la gente está informando un poquito más, pero también se está idiotizando más. Fíjate, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí, este tipo de contenidos, ¿cuánta gente lo ve? ¿Cuánta gente se interesa por eso? ¿Cuánta gente ve una papa durmiendo? ¿Cuánta gente se pone a ver los chismes ahí de la farándula? ¿Sí? Millones. Entonces, una sociedad que está a ese nivel de idiotizada, pues lamentablemente va a tener un destino completamente nefasto, ¿eh? Ojo, yo creo que la Agenda 2030 va a fracasar, es algo que es completamente antinatural y va a caerse, pero así como la URSS se vino abajo, ¿cuántas vidas no costó? ¿Sí? Yo creo que la agenda globalista va a fracasar, el problema es cuántas vidas se va a costar, cuánto va, ahora sí como ese famoso meme, ¿no? ¿A qué costo? ¿Sí? ¿A qué costo esto va a caer?
O sea, entonces creo yo que es importante que ahorita nos empecemos a organizar y empecemos a hacer algo. Desde Derecha Mexicana tratamos de informar, tratamos de ejercer presión a través de los diputados, senadores, o sea, lo que se pueda hacer haciendo grupos de presión. Pero como somos muy pocos, no podemos hacer mucho. Si a un diputado le llegan 3 correos diciéndole que defienda la vida, no va a hacer nada. Si a un diputado le llegan 5,000 correos al día diciendo no quiero que votes por esto, le va a pensar. Claro. ¿Sí? Le va a pensar. Entonces, creo que, reitero, son muchos frentes los que hay que cubrir. La Agenda 2030, reitero, es una más de las muchas posturas globalistas que ha habido, pero así como ellos tienen 17 planes y diferentes frentes y le están dedicando recursos a todos y cada uno de ellos, así nosotros tenemos que estar dedicando recursos a cada uno de ellos. Que reitero, somos muy pocos, como muy pocos lo estamos haciendo esto, y son muy pocos los recursos que estamos también destinándole, porque no tenemos, es la realidad, tanto humanamente como financieramente. Pero si entre más gente se empieza a involucrar, si entre más gente se empieza a meter, vamos a poder lograr un cambio. Ahí tienes Hungría. Hungría, cualquier persona random sabe quién es George Soros. O sea, es algo completamente interesante, ¿no? En ciertos lugares también de Texas, de Florida, Estados Unidos, hay ciudades donde tú vas y le preguntas por Rockefeller, te saben hablar de esos temas, te conocen de esos temas, o sea, y lamentablemente el mexicano está muy mal informado. Y está muy mal informado porque lo elige. Tú bien decías, oye, yo en el carro elijo escuchar un podcast, ¿no? Para aprovechar el tiempo y aprender algo. Yo también sigo también a mucha gente. ¿Cuánta gente no hace eso? ¿Cuánta gente no dice, sabes qué, señora de comida, voy a leerme 3 páginas de un libro al día? Voy a comprar El mundo que cambia, La revolución cultural, este libro, no sé, de Miklos, de Daniel Estudiantes, libros maravillosos también. Y voy a dedicarme a leer tantito, no voy a empezar a informarme. Mucha gente no lo hace, lamentablemente. Tiene más grande la tele que la biblioteca. Entonces, ese tipo de situaciones pues sí nos van a llevar a la hecatombe. Europa está cayendo ahorita por culpa en parte de ellos, o sea, por caer en este hedonismo, en este materialismo, consumismo y ese tipo de cosas. Tú te vas a China, los chinos quieren ser astronautas, quieren ser ingenieros, quieren ser arquitectos, quieren ser físicos. Los niños de ahorita quieren ser tiktokers, quieren ser padrotes, quieren ser narcotraficantes. O sea, una sociedad que tiene esa formación, pues aunque me duela decirlo, está condenada a desaparecer. Me duele también a mí que España vaya a desaparecer, y a como van las cosas así va a ser, a como va a ser una cultura fuerte, una cultura cimentada como la cultura musulmana, va a llegar y nos va a hacer papilla. Claro. O sea, es lo que va a pasar. Entonces, en México también tenemos el problema de que no tenemos un concepto de nación. Para nosotros, Monterrey es México. Para el yucateco, Yucatán es México. Para la Ciudad de México es México. O sea, no tenemos un concepto de nación. Desde ahí ya estamos partiendo de un tema bien lamentable, bien débil. Por eso justamente en la derecha mexicana tratamos de ir fomentando, ¿no?, la importancia de la identidad nacional. Que ojo, eso no está ligado al fanatismo, no está ligado a que te pelees por Agustín Iturbide, no está ligado a que te pelees por Porfirio Díaz ni por ninguno de ellos. Está simplemente de que te pelees por defender la soberanía de tu país. O sea, y no tiene que haber esta famosa lucha que muchas veces hay grupos que tratan de fomentar, de que no, católicos contra protestantes, lo que tú quieras. A ver, la Agenda 2030 viene por todos. Claro. ¿Sí? A ellos no les importan si eres católico, si eres ateo, si eres... ellos vienen por todos. Entonces, el tener ese tipo de pelea de que yo creo en la Virgen y tú no, es un tema completamente irrelevante, porque si los dos defendemos la libertad religiosa, a mí no me importa que tú le pongas veladoras a la Virgen, yo no lo voy a hacer, pero o sea, cada quien puede decir su fe, ¿no? Entonces, ese tipo de peleas lo único que hacen es fragmentar y desviar el debate de los problemas que son realmente importantes. Me quedo con esto que mencionas, que en la cultura mexicana nosotros nos inclinamos mucho por este cortoplacismo. Creo que esa palabra define muy bien lo que es la cultura mexicana, en que te pueden estar haciendo lo peor, pero el siguiente sexenio ya se te olvidó porque ya te pavimentaron tu calle o porque ya te pusieron el concierto de tal artista y ya se te olvidó. Y creo que eso es algo que como mexicanos debiéramos de mejorar, debiéramos de concentrarnos en darnos cuenta que los políticos sí tienen miedo de que no los votes, sí tienen miedo de que no los elijas, de perder el poder, y creo que eso es algo que debiéramos usar a nuestro favor, pero bueno, como bien comentas, pues muchas veces no se logra el poder, que podamos entender esto al 100% y que actuemos conforme al poder que tenemos, ¿no? Y bueno, me pareció muy interesante esa última reflexión que has hecho. Digo, ya se nos fue bastante el tiempo, pero te agradezco mucho otra vez que hayas podido estar aquí platicando conmigo y en la comunidad. Probablemente después de esta serie de en vivos, de los objetivos,
vaya a ser otra, así que por ahí te mando la información y si tienes disponibilidad me gustaría continuar platicando contigo. Tienes una muy buena retórica, me la pasé muy bien y creo que nos diste ejemplos muy puntuales y cosas muy interesantes que podemos reflexionar y que podamos buscar. Así que, pues nada, te agradezco mucho otra vez que te has tomado el tiempo y pues gracias a los que se conectaron también. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Yo también me la pasé muy bien. Y sí me pasa, cuando uno está platicando padre, pues se te va el tiempo de volada. Igual ahí estaremos, sí, claro, me apunto a cualquier otra transmisión. Y es mutuo, si en algún momento quieres platicar un tema acá en el canal también, adelante. Yo estoy completamente abierto a ayudar, a apoyar a todo aquel que esté también generando este tipo de contenidos, porque urge. Yo soy enemigo de los monopolios, entonces yo no quiero ni anhelo que mi espacio se convierta en el único, ¿sí? No, al contrario, me gusta que surjan muchos, que haya espacios que atiendan el tema del género, de la familia, de la tecnología, de la economía, o sea, que haya muchos y que se empiece a diversificar esto, es lo que a mí realmente me interesa, porque por ejemplo yo no puedo tocarlos todos, ¿eh? Entonces me parece muy buena tu iniciativa, igual a toda la comunidad que está por aquí, a veces menosprecia, ¿no?, el trabajo que hace uno, pero pues yo pues les reitero, ¿no?, dejen su like, dejen su comentario, compártanlo con alguien por ahí que también le pueda llegar a interesar. En una plática, una carreta, saben, ahí en la universidad, empiecen también a hablar de esos temas, ¿no?, que también puede ayudar mucho a concientizar a uno que otro. Si nos damos de uno por uno, vamos a poder lograr algo interesante. Excelente. Pues, Abraham, estamos en contacto. Gracias a los que se conectaron. Y bueno, ahí estamos pendientes a las siguientes transmisiones. Saludos a toda tu comunidad.